¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy entonces, la primera clase práctica del curso de Sismo. Mi nombre es Nils Betancourt, voy a ser el jefe de prácticas de esta sección. Me parece que veo nombres conocidos, quizás alguno ya le haya enseñado más Meca antes, pero bueno. Voy a hablar un ratito quién soy, ¿no? Me gradué de Ingeniería Civil de la UPC el ciclo 2019-1. Desde entonces me he estado dedicando a la investigación, a publicar investigaciones científicas. Ahorita ya me voy por mi cuarto paper y estoy a punto, bueno, estoy trabajando en el quinto, a eso es lo que me dedico. Estoy postulando a maestrías slash doctorados y a la par, desde el siglo pasado, soy jefe de prácticas de Sismo y de Meca. Así que si calculo bien, si le enseñé a alguien en Meca el 2021, Meca Análisis 1, Análisis 2, y de ahí sigue Sismo, ¿no? Así que quizás a alguien le haya enseñado Meca, sería bacán. Con respecto al desarrollo de las clases prácticas, siempre vamos a comenzar como 10 minutos después, o sea, a la 1:10, para que pueda conectarse la mayoría. Eh, La clase es súper participativa, la verdad es que si quieren preguntar en cualquier momento no duden en hacerlo, pueden levantar la mano, pueden hablar, pueden escribir de frente en el chat, y algo que me parece genial de las clases virtuales es que si quieren me pueden escribir de frente a mí en un chat privado. Saben que tienen la posibilidad de escribirme de frente a mí, si no quieren preguntarlo al salón completo, no pasa nada. Pueden mandármelo por chat privado y yo digo, oigan, ha salido esta pregunta, alguien me la ha mandado. Um, es una pregunta interesante, la voy a responder a todo el salón en su conjunto y si es algo pequeño, lo puedo responder de frente en el chat. Así que no se preocupen por interrumpir o algo así, no hay ningún problema. Pueden preguntarme cuando les parezca más conveniente. Las clases prácticas, obviamente, siempre quisiéramos que sean lo más largas posibles y obviamente, ¿no? Obviamente siempre sería ideal. Pero debido a que el tiempo es limitado, las clases las vamos a usar al full, ¿no? Nos vamos a quedar siempre hasta 10 minutos para las 3, porque yo a las 3 tengo clases. Quizás nos quedemos hasta las 3 con lo justo en algunos casos, dependiendo de qué tan complejo sea. Y lo principal es que las clases prácticas no van a ser fáciles. ¿De acuerdo? Algo que a mí me gusta hacer en las clases prácticas es plantear ejercicios difíciles. Así que el motivo por el cual hago esto es para que ustedes puedan llegar a la PC y al parcial y no estén con esta duda, ¿no? Como la típica pregunta, ¿no? Profe, las fijas o algo así. Ustedes tengan por seguro que si desarrollan y entienden perfectamente los ejercicios que damos en las clases prácticas, van a ser capaces de aplicar eh, estos conocimientos que reforcemos en las clases prácticas en la PC, parcial, final, lo que sea, incluso en el trabajo final. Porque las clases prácticas siempre van a ser complicadas. Lo que van a tener que buscar en su tiempo de estudio será la habilidad, la velocidad en los cálculos. Eso sí, definitivamente no lo van a lograr. O sea, sería ideal, ¿no? Si es que ustedes se sientan y hacen los ejercicios por su cuenta, les aseguro que estas 2 horas de práctica van a ser muy beneficiosas para ustedes y que van a agarrar esa velocidad para resolver los ejercicios, porque los exámenes, las PCs son largas, ¿sí? Son largas, sobre todo en estos últimos ciclos, ¿no? Uno siempre sale, yo también, ¿no? Salí, por ejemplo, de sismo, de concreto, de edificios, y era como, oye, la PC estuvo muy larga, faltó tiempo, y en algunos casos, para aquellos que estudiábamos suficiente, decíamos, oye, la PC estuvo como con lo justo, pero es porque nos sentábamos y resolvíamos la PC sin parar. Esa velocidad la van a adquirir con la práctica, ¿vale?
¿Qué más? Vamos a desarrollar todas las clases, las primeras 3 clases en diapositivas. Las primeras 3 clases van a ser de repaso, porque ustedes van a estar viendo temas teóricos, ¿cierto? Sismología, peligro, riesgo, tectónica de placas, un poquito de ondas sísmicas. Así que las primeras 3 clases van a ser clases de repaso, de un poquito de dinámica estructural de un grado de libertad, de un piso, ¿no? Y de análisis matricial, porque vamos a usar análisis matricial todo el ciclo, sin parar, siempre, siempre, siempre. Y es en ese tema en el que ustedes deben ser muy rápidos, ¿de acuerdo? Porque ahora en sismo van a tener que aplicar lo que hicieron en análisis 2, más lo que aprendan en sismo, ¿de acuerdo? Entonces se requiere realmente velocidad. Como es una clase de repaso, quizás hablemos un poquito de teoría, pero súper puntual, no vamos a calcular, no sé, pues, no vamos a dedicarnos a calcular cómo se obtienen los parámetros de la matriz de rigidez, por supuesto que no, pero hablaremos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que entran en la matriz de rigidez? ¿Cómo se calcula la rigidez lateral? ¿Cómo era la ecuación de un grado de libertad que vieron en dinámica el ciclo pasado? Que me parece que llevaron dinámica el ciclo pasado. Porque es una clase de repaso. La vamos a hacer, van a haber unas diapositivas que van a estar preparadas para ustedes, ya están en el Blackboard, la mayoría de las veces van a estar subidas al Blackboard antes de la clase, si no las he subido las voy a subir justo cuando comencemos la clase, pero nunca vamos a comenzar una clase sin que yo les haya pasado el material, el PPT, el Excel, lo que sea necesario para el desarrollo de la sesión, así que no se preocupe por eso. Algo muy importante es el correo, ¿sí? Entonces mi correo ahí está, sí, está ahí arriba, ¿se ve? Sí se ve, creo, ¿no? Sí, ya está. Entonces, esto es súper importante. Yo respondo mis correos siempre. Si me escriben, no respondo en la noche, eso sí, nada que ver. Respondo hasta las 8 de la noche y si me escriben pasada las 8 de la noche, posiblemente te responda al día siguiente. Muy, 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 muy rara vez se me pasa un correo y si se me pasa es porque estamos en semanas complicadas, ¿no? PC, parcial, final, trabajo final, directo en 10 salones. Así que si se me pasa algún correo y demoro más de un día en responderles, no pasa nada, escríbanme de nuevo, profe, respóndame por favor, o algo así, y yo les respondo. Así que ya saben, ese es mi correo. Sería ideal que en el asunto coloquen su sección, sí, eso es súper importante. Cuando me escriban un correo, si es que lo hacen, en el asunto coloquen, ¿no? Sección eh, bueno, ya, lo que sea en el asunto, ¿no? Pero la sección es muy importante porque quizás en ciertos casos hagamos cositas diferentes entre salón y salón y dicten 5 salones, entonces puede ser un poco complicado por ahí. Así que eso es importante. ¿Dónde está mi calculadora? Y terminando estas semanas de repaso, vamos a comenzar a utilizar OneNote. Yo prefiero usar OneNote. Y en la segunda mitad del ciclo vamos a intercalar entre Excel y OneNote. Excel para desarrollar cosas muy densas, muy largas, que requieren mucho cálculo enfocadas en el trabajo final, por ejemplo. Y seguiremos con OneNote porque la idea de la clase práctica es que ustedes vean, ¿no? De alguna manera, si es que no tienen claro cómo desarrollar un ejercicio, vean cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para plantearlos. Entonces yo voy a hacer los ejercicios, voy a escribir, voy a ir por todo el proceso necesario para desarrollar los ejercicios, porque no tendría mucho caso que solo les dé la solución y la explique, ¿no? No sería muy ideal. Eso es todo. Algo muy importante también es que uso muchas encuestas, me parece lo máximo realmente poder preguntarles de esta manera. Así que les agradeceré que respondan cuando plantee esas preguntas. Y si no hay una de las opciones que ustedes responden, me escriben en el chat, ¿vale? No hay problema. ¿Alguien tiene alguna consulta? Listo. Ok, 15 personas dicen que no. Muy bien, entonces comencemos con lo que vamos a hacer esta primera clase. Como había mencionado, nosotros vamos a ver sistemas de un grado de libertad, ¿no?
cómo es que pasamos de un edificio completo a un sistema de un grado de libertad, ¿no? Porque lo que hacen los softwares en realidad es esto, ¿cierto? Un sistema de múltiples grados de libertad. Lo analizan en 3 dimensiones. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a transformar. Permítanme que han cambiado un poco la plataforma y estoy recién viendo cómo funciona. Allá. Nosotros vamos a transformar un sistema de múltiples grados de libertad en un sistema plano en algunos casos y eventualmente en pseudo tridimensional. Por ahora nos vamos a enfocar únicamente en esto. En el primer piso, un sistema de un grado de libertad. ¿De acuerdo? Un sistema de masa resorte. El objetivo de la sesión de hoy, vamos a resolver sistemas de ecuaciones dinámicos libres, ¿sí? Quizás sin amortiguamiento, por supuesto, y no amortiguados, ya veremos, ¿sí? Siempre podemos ir modificando un poquito la clase según ustedes respondan a la sesión, según las necesidades que ustedes tengan, así que ninguna sesión es fija. Y lo más importante de la sesión de hoy, porque análisis dinámico igual el profesor se los va a explicar en la semana 3, 4, 5, quizás en la 4. Lo principal de estas primeras semanas es análisis matricial. Cálculo de rigidez lateral, matrices de rigidez, cálculo de rigidez lateral de un muro de corte o una placa, como quieran decirle. Porque eso sí, no les va a explicar el profesor de la clase teórica. Nada que ver, el profesor de la clase teórica va a llegar y va a desarrollar la clase asumiendo que ustedes dominan ese tema. Por eso es súper, súper importante que estas primeras 3 clases realmente las usen para recordar y si lo recuerdan, para practicar y realmente encender motores en esta parte para que lleguen a la semana 4 y no tengan problemas con eso. ¿Ok? Listo. Entonces, un poquito de ecuaciones diferenciales, ¿no? Los sistemas dinámicos se analizan usando ecuaciones diferenciales, ¿sí? Vamos a concentrarnos únicamente en ecuaciones lineales, ¿cierto? Y algo muy importante con las ecuaciones diferenciales es que nosotros no vamos a resolver la ecuación diferencial como tal, ¿sí? No vamos a usar ninguno de los métodos que ustedes aprendieron en el curso de ECUA, porque son ecuaciones conocidas las que vamos a plantear. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es identificar cuál es el tipo de ecuación diferencial que estamos desarrollando y reemplazar datos. Nada más. Entonces es súper importante que tengan un papelito, ¿sí? Un formulario, disculpen, en el que apunten todo. O sea, no les estoy diciendo que tengan un cuaderno como súper detallado con la clase, nada que ver. O sea, obviamente ayuda, pero lo más importante es un formulario, una hojita en la que diga vibración libre, esta ecuación, vibración amortiguada, esta ecuación, A significa esto, B significa esto, C es esto. Un formulario les va a ser de gran, gran ayuda. ¿Sí? Sobre todo para que no tengan que buscar en las diapositivas. ¿Sí? Para que no tengan que regresar y mover en el PDF y buscarla. Nada que ver. Solo una línea de ecuación por cada uno de los sistemas que vamos a analizar es más que suficiente para acordarse lo que tienen que hacer. Sería lo ideal. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta ecuación diferencial, una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que para un sistema dinámico tiene, ¿no? Es la típica, ¿no? Masa por aceleración, que es la segunda derivada de la posición, más coeficiente de amortiguamiento por la derivada de la posición, que es la velocidad, más K por X, rigidez por posición, es igual a una fuerza aplicada en función del tiempo. Esta es la ecuación general que ustedes tienen que conocer. Entonces necesitamos la masa, coeficiente de amortiguamiento y rigidez. Y a partir de estos 3 parámetros surgen otros, ¿cierto? Comencemos con el tema del repaso. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de sistemas dinámicos de un grado de libertad que vieron en el curso de dinámica? ¿Cuáles serán? ¿Alguien recuerda alguno de estos tipos de sistemas dinámicos? ¿O cuántos eran? Tal vez alguien tiene alguna idea por ahí.
Eran 4. Ok, todo bien, la idea de la clase igual es... Ok, eso es súper importante. Esa es una pequeña diferencia entre esas dos, ¿no? Hay amortiguado y subamortiguado. Subamortiguado están dentro de los sistemas amortiguados. Sí, que bien es cierto. Y teníamos uno más. Falta otro. Hay amortiguado, subamortiguado y hay uno intermedio. O podemos decirle sobreamortiguado y amortiguado o subamortiguado. Ok, vale, démosle ese, exacto. Entonces los sistemas amortiguados son tres, ¿no? Subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Los sistemas estructurales que vamos a ver, los edificios en general, son subamortiguados, ¿ok? Son subamortiguados, pero nosotros, en la primera parte del curso, porque es un poquito más teórico, vamos a resolver los tres tipos: subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Ahora, estos tres tipos de sistema pueden encontrarse aquí. Uy, ¿qué fue esto? Esperen. Es que han cambiado como todo y es un poco nuevo. Denme un segundo, por favor. Ok, ahora sí. Entonces estaba acá. ¿Por qué se ve así? Qué raro. Bueno, se ve extraño. No importa. Entonces, vibración libre amortiguada puede ser subamortiguada, críticamente amortiguada, sobreamortiguada, y vibración forzada. Entonces tenemos dos grupos. Este y este. ¿Ok? Por ahora, en la clase de hoy, únicamente nos enfocaremos en estos dos. Y vamos a ver solamente un sistema subamortiguado. ¿Sí? No es necesario que copien, no voy a dar tiempo para que copien esto. Ah, sí, voy a dar tiempo para que copien cuando resolvamos ejercicios, así que no se preocupen por eso, si quieren copiar, ¿no? Si alguien quiere copiar normal, voy a dar un par de minutitos cuando sea necesario. En cambio, esto sí está en el Blackboard, así que no voy a dar tiempo para esto. Entonces, ok. De nuevo, siguiendo con el repaso. Enfoquémonos en los sistemas libres, no amortiguados o amortiguados, pero libres. ¿Qué parámetros podemos desarrollar a partir de la masa y la rigidez? Porque todos los problemas que resolvamos van a tener masa y rigidez. ¿Y qué podemos calcular con la masa y rigidez? ¿Qué otros parámetros conocen para sistemas de un grado de libertad? ¿Qué nos permitía calcular la masa y la rigidez? ¿Recuerdan el clásico ejemplo? ¿No? Era como un péndulo, ¿no? Ok, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llamaba eso? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas, Juan? Ok, Ana María dice frecuencia. Ok, la frecuencia. eh, teníamos la frecuencia natural también. ¿Cuál era el signo para la frecuencia natural? Muy bien, ok. Algunos le ponen solo W, otros les ponen W sub n. W sub n. Y la ecuación era raíz de K sobre M, ¿cierto? Y la frecuencia era igual a 1 sobre el periodo natural. ¿Y cómo podemos relacionar estos dos parámetros? ¿Cómo se relaciona la frecuencia natural y la frecuencia cíclica? ¿Alguien recuerda de esa parte? Hay un parámetro más, que tenía que ver con el tiempo que le demora a este péndulo. Ajá, correcto. Ok,
que tiene que ver con el tiempo que le demora a este tiempo moverse de un lado a otro, ¿no? Es periodo natural. Y el periodo natural es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. ¿Se dan cuenta? Esta primera parte es puro fórmula nada más. Entonces lo único que necesitan es un formulario y reemplazar datos. No es complicado. Entonces, paso de diapositiva. Entonces tenemos frecuencia natural de vibración, periodo natural de vibración y la frecuencia cíclica natural de vibración. Es justo estos parámetros que hemos mencionado. Por supuesto, existen personas que prefieren, por ejemplo, aquí, ¿no? En vez de decir 1 sobre t, lo ponen como frecuencia natural entre 2pi. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, uno puede mezclar las ecuaciones a placer, son totalmente libres de hacer eso. Yo realmente solo trabajo con esas tres, y si tengo que reemplazar cosas, prefiero reducir el número de ecuaciones que me tengo que memorizar. Así que yo me quedo solo con estas tres. Muy bien. Ok. Entonces la siguiente diapositiva, permítanme un toque. Ok. Y estas tres ecuaciones se usan para todos los sistemas. Pero también tenemos algunos parámetros que utilizamos para los sistemas amortiguados. Tenemos el amortiguamiento crítico, la razón del amortiguamiento crítico o el coeficiente de amortiguamiento crítico, como quieran llamarlo, y la frecuencia circular amortiguada. Algo muy importante es que hay libros que utilizan nombres distintos, así que si alguna vez ven algún video en YouTube, algún curso, algún libro y hay algún parámetro que les parece extraño, que no tiene el mismo nombre o algo así, y tienen dudas, me pueden pasar la voz, porque es normal. Los autores utilizan diferentes simbologías para describir los mismos parámetros. Me parece que este signo no lo usan todos, este signo solo lo utilizan. Al menos todo lo que yo estoy haciendo se basa en el Chopra, que es el libro del curso. Ahora, ¿recuerdan para qué nos servía este parámetro? La razón de amortiguamiento crítico. ¿Cómo yo puedo identificar, cómo diferencio entre un sistema subamortiguado, un sistema críticamente amortiguado o un sistema sobreamortiguado? Correcto. Según la oscilación, si pudiéramos ver la gráfica, definitivamente ver la oscilación, cómo se mueve el sistema, nosotros podemos identificar si se trata de un sistema subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Y de hecho vamos a recordar el tema de las gráficas en la próxima clase, pero por ahora nos enfocaremos solo en la ecuación. Y como dice Ivette, efectivamente, la razón de amortiguamiento nos permite identificar el tipo de sistema que es. Entonces, Ivette, ¿cuál es un sistema, cómo identificas un sistema subamortiguado? Correcto. Cuando esto era menor que 1. Muy bien. Entonces esto es subamortiguado. Después cuando era igual a 1. ¿Qué cosa era cuando era igual a 1? ¿Alguien más recuerda? Correcto, críticamente amortiguado, muy bien. Entonces aquí tenemos subamortiguado, aquí tenemos críticamente amortiguado, y aquí tenemos sobreamortiguado. Muy bien. Listo, entonces ya hemos recordado básicamente todos los parámetros que necesitamos para resolver un ejercicio súper básico de sistemas de un grado de libertad, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Este ejercicio ya está resuelto, pero es una primera clase de repaso, así que solo
ya está resuelto porque es algo súper fácil, es algo súper puntual. En unos minutos ya vamos a comenzar a calcular la matriz de rigidez y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí está un pequeño problema súper básico, pero que en realidad resume casi todo lo que se tiene que hacer en este tipo de problemas. Tenemos algunos parámetros, ¿vale? Tenemos algunos parámetros aquí. Tenemos la masa, la rigidez, y estos parámetros de acá, que son las condiciones iniciales. Voy a escribir eso aquí al costado. Las condiciones iniciales y estos dos parámetros, masa y rigidez. Lo más complicado, y es en lo que nos vamos a enfocar más en realidad, es en el cálculo de estos dos parámetros. Es lo que toma más tiempo, porque para calcular la masa vamos a tener que metrar, y para calcular la rigidez vamos a tener que hacer análisis matricial. Pero por ahora solo enfoquémonos en la solución. Ya tenemos la masa, rigidez, posición inicial y velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos calcular la frecuencia natural, la raíz de k sobre m. Listo. Podemos calcular el periodo natural, que es 2pi sobre la frecuencia natural. Recuerden las unidades, ¿de acuerdo? Las unidades son muy importantes, tienen que ponerlos siempre en su solución. Radianes por segundo, segundos y hertz. Entonces, ¿recuerdan qué era el periodo natural? ¿Qué información nos da el periodo natural? ¿Alguien recuerda eso? Si tuviésemos este péndulo invertido, que es básicamente el sistema que vamos a analizar siempre, y sabemos que este péndulo se moverá, oscilará, ¿no? Entonces viene como por acá, entonces viene hasta acá, por ejemplo, ida y el regreso, ¿no? Para el otro lado. ¿Qué información nos decía el periodo? ¿Qué era el periodo? El t, ¿no? 0.09935 segundos. ¿Alguien recuerda eso? Correcto, es el tiempo en el que da una vuelta, por así decirlo, ¿no? En este caso sería el tiempo en el que regresa a su posición inicial, ¿no? Va hasta acá, luego viene hasta acá, luego para acá. Correcto, es el tiempo que demora en hacer un ciclo completo. No importa desde dónde mides el ciclo, ¿no? Si es que lo mides desde la posición inicial, si lo mides desde la posición del reposo. Con las gráficas va a quedar mucho más claro. Lo veremos la próxima clase. Pero por ahora se entiende, me parece, decir que es el tiempo que demora en ir y venir, ¿no? Ir, va y luego regresa a su posición inicial y listo. ¿Y qué era la frecuencia? Porque se entiende que es el periodo. Pero ¿qué cosa es la frecuencia? ¿Qué es la inversa del periodo? Correcto, es el número de ciclos en un segundo. Muy bien, entonces sabemos que el periodo es igual a el tiempo
el tiempo que demora en dar una... Uf, qué horrible se ve esto. Parece que es más complicado con estas nuevas herramientas escribir, pero no importa. Voy a usar esto. Entonces, esto es el tiempo que da una vuelta, ¿cierto? Entonces, y el periodo, perdón, la frecuencia, disculpen, es el número de vueltas en un segundo. ¿Sí? Eso es importante porque a veces los profesores hacen preguntas en las evaluaciones de forma indirecta, podríamos decir, no les dicen cuál es la frecuencia de la estructura, no les dicen cuántas vueltas dan en un segundo. ¿Cuántas vueltas daría en 0.8 segundos? ¿Cuántas vueltas da en 3 segundos? Entonces ustedes tienen que recordar y entender claramente cuál es el concepto detrás de estos parámetros. Después tenemos la amplitud de movimiento, que es una nueva ecuación que estoy colocando acá. ¿Qué cosa era la amplitud de movimiento? Y su nombre lo dice, ¿no? ¿Qué entienden por amplitud de movimiento? Es claro, el rango, no la distancia. Correcto, la palabra correcta es rango, ¿no? Porque es eh, ¿cómo podríamos decirlo? No sería, el rango es como ¿cómo se diría? La distancia, se podría decir, el espacio en el cual la posición existe, ¿no? Como decirlo, no, tenemos el dominio, ¿no? En este caso el dominio de vibración libre es todo el tiempo, ¿cierto? La posición iría en el eje Y, entonces es efectivamente el rango. Y dicho de una manera mucho más simple, es bueno, de hecho es el doble, ¿no? De hecho, la amplitud es la mitad del rango. Pero gráficamente es esto, ¿no? Esta distancia, la distancia máxima que recorre desde la posición de equilibrio hacia su extremo. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa a nosotros esa distancia máxima? ¿Por qué es tan importante para nosotros que vamos a diseñar estructuras? ¿Sí? O en general para diseñar cualquier clase de elemento estructural, no necesariamente de ingeniería civil, sino cualquier cosa. ¿Por qué nos interesaría saber la amplitud de movimiento? ¿Por qué nos interesaría saber la máxima distancia que se desplaza el cuerpo? ¿Mm? Eso es algo importante para evitar choques y vamos a verlo en la norma, pero algo mucho más directo tiene que ver con la fuerza. ¿Qué ocurre cuando el desplazamiento es máximo? La fuerza también será la máxima, ¿cierto? Al menos para un análisis estático, ¿no? Si nos metemos ya en un análisis dinámico completo es mucho más complejo. Pero como una primera aproximación podríamos decir que la máxima fuerza a la que se somete la estructura ocurre en el punto de máxima amplitud, ¿cierto? Entonces, si yo conozco el desplazamiento máximo de una estructura, de un piso, por ejemplo, puedo calcular cuál es la fuerza máxima. Y esa fuerza máxima, correcto. Y esa fuerza máxima te permite diseñar tu estructura. Muy bien. Entonces, ese cálculo, la amplitud de movimiento, sí, Leonardo, correcto lo que dices. La amplitud de movimiento es la raíz cuadrada de la posición al cuadrado más el cuadrado del cociente entre la velocidad inicial y la frecuencia natural. ¿Ok? Luego tenemos el ángulo de fase. El ángulo de fase es solo una ecuación, la explicación gráfica es mucho más clara, pero es un parámetro que suelen pedirles a veces. Es el arco tangente entre el arco tangente del cociente de la velocidad inicial dividido entre la frecuencia natural y la posición inicial. Está en radianes.
Eso es muy importante, eso está en radianes. Todo lo que vayamos a calcular aquí siempre está en radianes, así que la calculadora ténganla en radianes. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Y si lo tienen en radianes y no les cuadra lo que yo estoy poniendo, tal vez pásenme la voz, porque tal vez yo la tengo en sexagesimales o algo así. Ok, entonces, sí, básicamente hemos hecho el cálculo de estos 5 parámetros básicos, ¿no? Frecuencia natural, periodo, frecuencia cíclica, amplitud de movimiento y ángulo de fase. Al inicio, cuando yo estudié sismo, aunque no me lo pidieran, me era práctico siempre calcular estos 5 parámetros, porque aunque no te los pidan, los necesitas en algunos casos, la mayoría quizás, en todos los problemas. Entonces, siempre lo primero que hacía era calcular esos en mi hoja de solución. Es la forma más fácil de practicarlos y es la forma más ordenada también. Entonces voy a pasar la diapositiva. Ahora, lo que nos interesa también a nosotros es cuál es la posición en cierto instante de tiempo. Esa es otra de las preguntas que les pueden hacer, ¿no? ¿Cuál es la posición que tiene la estructura en el segundo tal? ¿Cierto? Entonces, vibración libre tiene dos formas. En realidad, todos los sistemas dinámicos que vamos a analizar tienen dos formas, pero este es de los análisis principales, ¿no? ¿A qué me refiero con formas? Es que yo puedo calcular la posición de un sistema sin amortiguamiento usando esta ecuación. Uy, permítanme un ratito. Ok, usando esta ecuación. O usando esta ecuación. La verdad es que yo prefiero de lejos utilizar esta primera ecuación. Uy, ¿por qué? Permítanme un ratito. Yo prefiero utilizar esta ecuación de acá, pero existen libros y profesores que utilizan esta ecuación. Así que para evitar confusiones puse ambas. Entonces la primera, la forma A, es igual a A multiplicado por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo. Para evitar confusiones voy a hacer una anotación aquí. Eso está como entre paréntesis, ¿vale? ¿Ok? Eso está como si estuviese entre paréntesis. Más B multiplicado por el seno de la frecuencia natural por el tiempo. Y algo que se va a repetir durante toda la mitad del ciclo es el uso de estas constantes. A, B, vamos a tener hasta C y D, eventualmente. Y estos parámetros siempre dependen de las condiciones iniciales. Ahorita no voy a recordar cómo se calculaban estos parámetros A y B, pero dependen de las condiciones iniciales. Ya la próxima clase vamos a calcularlos porque quiero que ya pasemos a análisis matricial. En este caso, para vibración libre, A es igual a la posición inicial, B es igual a la velocidad inicial entre la frecuencia natural. Si ustedes reemplazan los datos de la diapositiva anterior en esta ecuación, ustedes pueden calcular la ecuación que nos da la posición en función del tiempo para un sistema con las características dinámicas, masa, rigidez, coeficiente de amortiguamiento, si lo tuviésemos. Y podemos obtener, ¿no?, la posición en el segundo 2.65, la posición en el segundo 3, la posición en cualquier segundo es algo que les pueden preguntar. Y la forma B, ¿ok? La forma B es igual a ρ, que es esta P, ¿no? Ρ multiplicado por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo, menos phi. Phi es el ángulo de fase. Y bueno, reemplazamos datos, ¿no? Es información que teníamos en la diapositiva anterior. Y lo más importante es que ambas ecuaciones nos dan exactamente lo mismo. ¿Vale? Ambas ecuaciones nos dan exactamente lo mismo. Ahora yo les pregunto algo muy importante.
¿Cómo calculamos el desplazamiento máximo? ¿Recuerdan esto? Lo mencioné hace un ratito. ¿Cómo se calcula el desplazamiento máximo? ¿Qué cosa es el desplazamiento máximo de la estructura? Puede ser un poco redundante lo que estoy preguntando, pero quiero que comiencen a... Ok, ¿cómo es que... ¿Por qué? Ok, ¿por qué es el desplazamiento máximo? Ahora, ¿cómo pueden relacionar el desplazamiento máximo con esta ecuación? Imaginemos que yo no les he dicho que ρ es el desplazamiento máximo. Lo sabemos, pero imaginemos que no se los he dicho. A partir de esta ecuación, ¿cómo podrían identificar que ρ es el desplazamiento máximo? Es algo que nos va poquito a poquito, este razonamiento que voy a plantear ahorita lo vamos a utilizar en las próximas semanas también. Cuando t es igual a 0, no necesariamente, Miguel, porque cuando t es igual a 0 vamos a tener las condiciones iniciales. Y no necesariamente las condiciones iniciales son las mayores. ¿Recuerdan en cálculo 2? Esta es una función. Ok, ya lo entendiste. Esta es una función. ¿Cómo hacían en cálculo 1 para calcular máximos y mínimos? Para calcular máximos y mínimos, despejando variables, derivando, ¿sí? Despejando variables, quizás no me queda muy claro a qué te refieres, pero es derivando e igualando a 0, ¿no? Entonces yo podría hacer eso, ¿sí? Derivo igual a 0 y calculo el punto máximo. Pero eso no es práctico acá. Porque, no sé si se acuerdan cálculo 1, cuando yo resolvía una ecuación trigonométrica, me salía algo así como que, o sea, no me salía x es igual a 2pi, por ejemplo, o x es igual a 3 segundos. Me salía x es igual, uy, esperen, me salía x es igual a algo así como n más 1 multiplicado por 2pi sobre 3, qué sé yo, estoy poniendo cualquier resultado, ¿no? Y n es igual a 1,2,3, ¿cierto? Sí, recuerdan 3 y todos los casos siguientes, ¿sí? Porque la solución se repetía, ¿no? Así se resolvían funciones trigonométricas. Entonces esa solución no es tan práctica. En cambio, lo que tenemos que hacer es realmente analizar lo que nos dice esta ecuación. ¿Cuál es el rango de la función coseno? ¿Cuáles son los valores que puede tomar el coseno de cualquier número? Menos 1 a 1, correcto. Entonces el coseno pertenece de menos 1 a 1, entonces tiene sentido afirmar que el máximo o el mínimo valor, sea cual sea, va a ser igual a más menos ρ, porque esto sería 1, ¿no? ¿Cierto? Entonces, analizando de esta manera esta ecuación, se entiende que el máximo valor que puede tomar la posición es igual a más menos ρ. Y esta lógica la vamos a tener que usar las próximas semanas porque va a ser mucho más práctico analizar las ecuaciones de esta forma de manera puntual, que derivar, igualar a 0 y resolver. Sí, eso no sería muy práctico siempre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Querían responder la encuesta, por favor? Perfecto, ok, no hay consultas. Listo. Acá hay un ejercicio para vibración libre amortiguada. Eso lo voy a dejar para ustedes. Es básicamente lo mismo, reemplazar datos. Ahora quiero que de una vez pasemos a análisis matricial. Aquí también está resuelto. Realmente esto es súper fácil.
Estos análisis los vamos a hacer durante toda la primera parte del ciclo. Y lo principal, ya hemos dedicado la mitad de la clase más o menos a hacer análisis dinámico. Ahora quiero que hagamos análisis matricial. ¿Ok? Entonces voy a poner la pizarra un ratito en blanco. Uy, creí que eso se borraba antes. Muy bien. Ok, entonces voy a borrar todo. Entonces pensemos ahora en análisis matricial. ¿Qué parámetros necesitaban para el análisis matricial? ¿Alguien recuerda? Muy bien, A por E. Pongámoslo de forma separada, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa era A? ¿Qué cosa era E? A es igual al área, ¿no? E es igual a... ¿Qué cosa era E? Módulo de elasticidad, ¿no? Sí, correcto, módulo de elasticidad. Y la inercia, y eso es todo, ¿no? Ah, bueno, y un parámetro más, y longitud, correcto. Todavía no voy a incluir muros de corte, nada, esto es para lo más básico. Sí, esto es como lo más estándar. Ok, ¿recuerdan algunos términos de las matrices de rigidez? O sea, términos, quiero decir, ¿cuáles eran los términos que estaban incluidos en la matriz de rigidez, ¿no? No sé, pues, 4e al cuadrado sobre 32L por I, no sé, lo que sea, solo dije cualquier cosa, ¿no? Ok, A por E sobre L, ¿vale? Voy escribiendo eso acá. Uy, espérame un ratito. Entonces teníamos efectivamente, ok, A por E sobre L, 12EI sobre L al cubo, 6i sobre L cuadrado y 4i sobre L. ¿Falta uno más? 12i sobre L. Ok, entonces, recuerden que este no es un curso de análisis matricial. No sé si a ustedes les pedían esto cuando llevaron análisis el ciclo pasado, pero cuando ustedes hagan su matriz de rigidez, no es en lo absoluto necesario en este curso, al menos. No sé si así era análisis 2, depende de cada profesor igual. Pero no es necesario que ustedes escriban, no sé, pues, 0. Oye, esperen, voy a hacer acá. Imaginemos que ese es el primer término, ¿no? No es necesario que ustedes en su matriz de rigidez en este curso escriban 0.05 por el módulo de elasticidad 2 por 10 a la sexta sobre la longitud 5, ¿bien? Lo que sea, es igual a y calculas. No es necesario, ¿no? Imagínense todo el tiempo que van a necesitar para llenar toda la matriz de rigidez, llenen los cálculos. Nada que ver, no hagan eso. No sé si se lo pedían en análisis 2, no sé si ustedes lo hacían, ¿sí? Obvio, es un chambón, ¿no? Y es innecesario. No es necesario, no es lo que les piden en análisis 2. Perdón, no es lo que les piden en sismo. ¿Ok? De frente, ya, eso no, pero ustedes tienen que demostrar los cálculos que están haciendo en el examen. Entonces, lo que yo haría es escribir, ¿no? Elemento 1, aquí no, pongo elemento 1 y pongo los parámetros, ¿no? Y escribo los parámetros que estoy calculando y
Permítanme un ratito. Y escribo, ¿no? Aquí esto es igual a lo que sea, esto es igual a lo que sea, esto es igual a lo que sea, esto es igual a algo, esto es igual a algo. ¿Ok? Y lo lleno acá. Otra cosa muy importante que tienen que reconocer es que existe una relación entre 12i sobre L al cubo y 6i sobre L, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Entonces ustedes, ok, voy a hacer zoom aquí un ratito. Entonces escribimos, ¿no? 6 por el módulo de elasticidad, no, 12, uy, permítame un ratito. Entonces tenemos aquí 12 por E2, o sea, escriban, ¿no? Escriban, que el profesor sepa que ustedes saben lo que están haciendo, que no es puro floro. 0.05 sobre 12 al cubo, ya, lo que sea. La longitud 12, ya, ¿qué importa? La longitud 12 metros, lo que sea. Y eso sale algo. Entonces, no escriban 6 por y repetir todo lo mismo, ¿no? Parece innecesario hacer o sea, hacer este resumen que estoy planteando, porque es como, oye, no me toma nada de tiempo escribir toda la ecuación, pero la verdad es que sí, cada segundo cuenta. Simplemente cojan este parámetro de acá, permítanme, cojan lo que les salga aquí y multiplíquenlo por L medios. ¿Cierto? 12i sobre L al cubo por L medios es igual a 6 L cuadrado. ¿Cierto? Entonces ya no tienen que seguir escribiendo. Simplemente cojan su calculadora y ya no escriben tanto número. Simplemente ponen el número que les salió arriba por la longitud sobre 2 y listo. Ya salió 6i sobre L cuadrado. Y así, ¿no? 4i sobre L también tiene un resumen, o sea, tiene una manera de relacionar. Entonces, resuelvan los ejercicios de manera inteligente y no de paporreta. Esto es con respecto a la matriz de rigidez. ¿Cuál era el procedimiento para el análisis matricial? ¿Qué es lo primero que tenían que hacer? ¿O cómo funcionaba? ¿Cuál era el procedimiento? ¿No? Ok. Lo de enumerar barras no lo necesitamos ahorita. Lo que sí es enumerar grados de libertad. ¿Cuáles se enumeraban primero? ¿Cuáles se enumeraban primero? Habían tipos de grados de libertad. Ok. No restringidos. Y luego enumerábamos los restringidos. Muy bien. Siguiente paso. Entonces ya está el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? Primero enumeramos grados de libertad, restringidos. Ok, formamos matrices de rigidez. Locales, globales, ¿qué tienen que ver? ¿Cómo afectan los términos que acabo de mencionar? ¿Hablamos la matriz de rigidez local o global? Ya. Lo que vamos a hacer nosotros es de frente armar el global. ¿Sí? De frente armemos el global. Porque por ningún motivo queremos estar resolviendo un examen multiplicando matrices. ¿Cierto? Definitivamente se pierde tiempo. Yo en análisis creo que la matriz de rigidez local, si la calculé una vez, fue mucho. O sea, de frente, ¿no? Y es más, uno se memoriza
la matriz de rigidez. Bueno, al menos cuando yo estudié análisis 2 no memorizamos las matrices, ¿no? Sabemos la realidad, quizás ustedes la tienen ahí apuntada en algún lado. Pero sí, ¿no? Uno se memoriza la matriz que tiene los senos y los cosenos y reemplaza de frente, ¿no? La verdad es que no me acuerdo ahorita cómo era la matriz, pero reemplazas de frente. Entonces nosotros aquí vamos a armar de frente la matriz de rigidez global. Y luego de eso, ya ensamblamos. Ensamblamos la matriz de rigidez. Y hasta aquí quedamos con el análisis matricial. Nosotros no vamos a tener que resolver la matriz como tal, no vamos a tener que calcular desplazamientos, no necesariamente. Por ahora nos vamos a concentrar únicamente en calcular la matriz de rigidez, porque la matriz de rigidez es lo que nos va a dar la rigidez lateral usando el procedimiento de condensación estática. Así que todavía no vamos a hablar de cálculo de fuerzas locales, eso lo vamos a dejar cuando lo necesitemos. Ahorita solo cálculo de matrices de rigidez. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a volver a las diapositivas. Voy a hacer una preguntita. ¿Alguna consulta hasta acá? Con respecto a las matrices de rigidez. Sí, todavía es bastante estándar todo lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver un ejercicio súper simple, ¿no? Esta es la matriz de rigidez, ¿cierto? A por E sobre L, 12I sobre L al cubo. Entonces lo que les mencionaba antes es que incluso lo que vamos a terminar haciendo en las clases prácticas es calculando esto, y después solo multiplicamos esto por L sobre 2, y obtenemos 12I sobre L al cuadrado. Y luego multiplicamos esto por 2L tercios y obtenemos 4i sobre L. Y listo, así podemos armar la matriz de rigidez mucho más rápido, de una manera honesta, no con un Excel. ¿Mm? Y listo, así es mucho más rápido. Vemos un ejercicio súper simple, un ejercicio resuelto, ¿sí? Solo como en 3 minutos solo para mencionar esto, y ya de ahí hacemos un ejercicio en el que nosotros calculemos todo. Aunque mejor de frente hagamos un ejercicio, porque ustedes ya van a tener esas diapositivas, así que inventémonos algo. Hagamos un ejercicio. Porque ustedes igual van a tener esas diapositivas y ahí van a poder revisar, ¿no? Lo que yo estoy, las diapositivas que ya están, en cambio podemos hacer una cosita extra acá. Entonces, analicemos igual algo bastante pequeño para que no nos tome mucho tiempo. Entonces vamos a analizar algo así. Ok, hagamos que esto de acá sea un apoyo simple. Y que esto sea empotrado. Ok, módulo de elasticidad, yo lo voy a escribir acá. Ok, van a ser viga y columna igual. ¿Podría alguien decirme unas dimensiones de columna y viga? Cualquiera. ¿Podrían darme algunos números por ahí? Para las columnas, las dimensiones de la columna y la viga. Ok, 25, no, rectangular no. No, cuadrado no. Que sea algo rectangular. Ya, 25 por 0,45, ok. 0,25 por 0,45. Y la viga de 60 por 30, listo. 60 el peralte, ¿vale? Entonces, 0,3 por 0,6. Yo siempre utilizo unidades internacionales.
O sea, siempre voy a trabajar con metros. Sí, siempre voy a trabajar con metros. Sé que se puede usar centímetros y es igual, ¿no? Es solo una costumbre. Así que quede claro, yo siempre, el 95% de las veces voy a usar metros. Algo importante que se me está pasando acá es colocar las unidades. Ok. Longitud, pongamos que esto mida, no sé, pues, uy, ¿qué fue? La longitud, no sé, pues, 5 metros y altura 2.5 metros. Entonces, armemos la matriz de rigidez de la columna. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que necesitamos? Voy a escribirlo acá. Necesitamos 12 EI sobre L. Necesitamos 6 EI sobre L cuadrado. Y aquí hay algo que se me está olvidando. Al cubo. Necesitamos 4 EI sobre L. Y ahí lo vamos a dejar. Pero lo primero que necesitamos es la inercia, porque eso todavía no lo hemos calculado. ¿Ok? Entonces aquí necesito hacer algo. Ok, columna, listo. Voy a asumir que esta longitud de acá está así, ¿de acuerdo? Sí se sabe qué quiere decir esto, ¿verdad? Y que está alineado de esa manera. Entonces, ¿cuál es la inercia de la columna? No respondan todavía, porfa. Ok, respondan a la encuesta, porfa. ¿Cuál es la inercia de la columna? Si tienen sus apuntes de análisis 2, este es el momento para revisarlo. Como esta es una clase de repaso, la idea es que todos recuerden esto. Y eso es súper importante porque esto igual aplica a muros de corte, ¿no? Saber identificar cuál dimensión es la que se eleva al cubo. ¿Ok? Para que quede claro, repito, esta dimensión que va aquí a lo largo es esta dimensión de acá. Uy, ¿qué feo está eso? Bueno, no importa, sí se entiende, creo, ¿no? Esa longitud es la que va en la longitud del pórtico, si podríamos decir, alineado con el pórtico. Entonces, está dividido, ¿no? Realmente no, la mayoría del salón, o sea, sí dice que es 0,25 por 0,45 al cubo, pero hay un gran porcentaje del salón que no tiene claro esto. Entonces, si yo hago este dibujo de acá, permítanme un ratito, ok. Si yo les digo que que estoy diseñando una viga, ¿sí? Ustedes han hecho esto 1.000.000 de veces en el curso de concreto, ¿cierto? Ajá, estamos diciendo que esa va a ser una viga. Y entonces les digo que voy a tener un momento aplicado acá. ¿Ok? Entonces es bastante, realmente a la primera, sin necesidad de pensarlo, ustedes dicen que esto es base y que esto es altura, ¿no? Sí, realmente la mayoría está muy mecanizado con esto de base por altura del cubo. Entonces dicen B por h al cubo sobre 12. Y
inmediatamente, perdón, ustedes elevan la longitud mayor al cubo. Pero es importante trasladar esta lógica a un plano diferente al de una viga, ¿no? Si yo estoy analizando este pórtico, este sistema estructural de una columna con una viga, y le aplico una, o sea, realmente no me interesa saber en ese momento dónde aplico la fuerza. Yo sé que esta columna, como es un análisis plano, ¿no?, va a estar sometida a un momento aquí. Ah, por si acaso, este es un momento, así que una doble flecha, ¿no? Sí, una doble flecha. Entonces, como yo sé que es un análisis plano, va a haber un momento aquí, ¿no? Que en esta gráfica sería como un momento acá. ¿Cierto? Esa es la lógica. Por eso yo elevo al cubo esta dimensión. ¿Sí? Si se dan cuenta, este análisis de la viga es casi lo mismo que la columna, solo que girado, ¿no? Si yo giro esto, termina siendo casi lo mismo que... Es lo mismo que esto, ¿no? No hay una diferencia realmente. Matemáticamente una viga, una columna es lo mismo. Entonces, matemáticamente hablando, ¿no? Se comportan de manera diferente, pero matemáticamente las analizamos de la misma forma. Entonces, la dimensión que se eleva al cubo es 0,45, ¿sí? Porque el momento actúa perpendicularmente a la dirección 0, a la dimensión 0,45. Vamos a necesitar reforzar eso quizás un par de veces, pero no hay ningún problema. Permítanme borrar este dibujo que había hecho acá. Muy bien, entonces la inercia es 0,45 al cubo por 0,25 sobre 12. Entonces esto sale 0,45 al cubo por 0,25 sobre 12. Uy, perdón, lo borré sin querer. Sale 1,9 por 10 a la menos 3. Metros a la cuarta. ¿Ok? Quiero ver si me estoy quedando sin espacio. Uy, perdón. No estoy súper bien. Ok, entonces ya tenemos la inercia de la columna. Podemos comenzar a calcular. Yo voy a ir haciendo el cálculo en mi calculadora. Ustedes vayan verificando si está bien. ¿Ok? Y escriban en el chat si está bien o lo que sea. Entonces tenemos 12 por el módulo de elasticidad 2,2 por 10 a la sexta por 1,9 por 10 a la menos 3 sobre 2,5 al cubo. Me sale 3210,24. ¿Me confirman eso? ¿Sale así? Ustedes confírmenlo. Y luego tenemos 6 sobre L cuadrado. O sea, como les dije, ¿no? En vez de escribir en la calculadora 6 por E por I sobre L cuadrado, gracias Kevin, solo lo multiplican por 2,5 sobre 2. Entonces el segundo me sale 4012,8. Y el tercero es lo mismo por 2 sobre 3 por 2,5, 6.688. Voy a dar un ratito ahí para que lo verifiquen. Lo que estaba mencionando es que, porque este es un curso de análisis sísmico, no es un curso de análisis matricial. Tiene que estar claro que ustedes entienden el procedimiento, pero no hay necesidad de excederse, ¿no? Porque si no les va a faltar tiempo. Entonces, esto, conforme, gracias Juan. Entonces, recuerden, esto es igual a por
L sobre 2. Y esto es igual a por 2/3 de L. Listo. Sí, listo, Kevin, gracias. Entonces, ya está. Entonces voy a poner los términos de la matriz de rigidez. Ojo, lo que estoy haciendo acá algo súper importante y es aquello con la que vamos a trabajar todo el ciclo es, creo como le decían ustedes, hipótesis simplificadora, me parece, ¿no? Creo, nosotros siempre durante el ciclo vamos a asumir, disculpen el sonido, voy a mutear mi celular. Elementos infinitamente rígidos axialmente. Siempre vamos a asumir eso. Entonces, si yo asumo que mi columna es infinitamente rígida axialmente, ¿de qué tamaño va a ser mi matriz de rigidez? La matriz de rigidez de la columna. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir que asumía que los elementos eran infinitamente rígidos axialmente? ¿Alguien recuerda qué significaba eso? ¿No se deformaban axialmente? Sí, pero ¿cómo afecta eso a la matriz de rigidez? ¿Cómo afectaba esta hipótesis en la matriz de rigidez? Ustedes piensen mientras yo voy haciendo un dibujo aquí. ¿Alguien recuerda cómo afecta esto a la matriz de rigidez? Si es que no se deforman axialmente. Ah, se me ha pasado los grados de libertad, perdón. Que no se cuentan los efectos axiales. Muy bien. Entonces, eso lo voy a analizar en los grados de libertad, que ese es un paso que no lo llegué a hacer. Voy a corregir eso ahorita. ¿Cuántos grados de libertad no restringidos tenemos en esta figura? Rebobinemos un poquito. Se me pasó a hacer el cálculo de los grados de libertad. En realidad no afecta mucho, pero o sea, no afecta el desarrollo, ¿no? Realmente podemos permutar el orden de esos pasos. Pero eh, la columna, no, toda la estructura en general, ¿cuántos grados de libertad no restringidos tiene? No restringidos 4. Ok, muy bien. O sea, sí son 4, ¿no? O sea, a ver, ¿cuáles serían? Podemos decir que em, voy a usar el color verde, creo que se ve bien. Ok, Kevin dice 3. Ahí hay un detalle que tenemos que corregir. Entonces, podríamos decir que esto es 1, ¿cierto? Diríamos que este de acá arriba es 2. Y este de acá es 3. Y aquí tenemos un giro 4. Sin embargo, lo que yo acabo de mencionar es que hemos asumido que los elementos son infinitamente rígidos axialmente. Por lo tanto, ¿cuál de estos grados de libertad no nos compete? ¿Cuál de estos grados de libertad que acabo de mostrar que acabo de dibujar en este momento de color verde no nos interesa?
¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 2, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la columna no se va a desplazar axialmente, ¿no? Entonces ese no me interesa. ¿Qué quiere decir? Que cuando... Correcto, sí, por eso dije que lo que habías mencionado estaba bien. Por eso son 3, ¿cierto? Esta columna de acá, la de rojo, la que estoy haciendo de rojo, no se va a desplazar axialmente. O sea, no va a ocurrir esto, ¿no? Voy a cambiarle un poquito esto. Ahí está, ok, ahí sí se ve bien. Entonces, esta columna, cuando se le aplique una carga, porque es la hipótesis que nosotros vamos a aplicar en el curso, no se va a desplazar verticalmente. Sé que esto puede parecer un poco ilógico, tiene sus limitaciones, y ustedes las van a notar en el trabajo final, cuando lleguemos a esa parte. Pero nosotros vamos a decir que esto solo se desplaza lateralmente. Arriba, ¿no? No hay una forma en la que puedo, creo que no se puede, no se puede hacer un trapecio. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Solo se va a desplazar hacia la derecha y va a girar ese grado superior. ¿Ok? Muy bien. Ya están los grados de libertad. Entonces la matriz de rigidez de la columna va a ser solo de 4 por 4. ¿Y qué hay de la matriz de la viga? ¿De qué tamaño va a ser la matriz de la viga? Voy a ponerle una encuesta. Ok, acabo de actualizar la encuesta. Respondan ahí, por favor. ¿De qué tamaño va a ser la matriz de la viga? Voy a poner un par de grados de libertad más, ¿no? Entonces, los restringidos serían, para comenzar, no existe este grado de libertad axial, ¿no? Entonces no lo voy a poner, solo menciono que no lo usamos, ¿cierto? Tendríamos aquí una rotación, ¿cierto? Y tal vez una cortante aquí arriba. ¿Esta cortante la vamos a usar? ¿No la vamos a usar? Entonces aquí, por ejemplo, por supuesto, uy, perdón, esto no debería haberlo movido. Por supuesto acá esto está restringido, ¿cierto? Esto no se puede desplazar. Voy a borrar este dibujo que había hecho aquí, ¿cierto? Ok. Entonces ya no sería ese 2 y este ya no sería 4. Voy a decir que este grado de libertad de acá es igual a este giro de acá. Este es 3. Y diré que este de acá, voy a borrarlo mejor. Diré que este de acá es el grado de libertad 2. Listo. Entonces puedo decir que este sería mi grado de libertad 4. Y lo que me falta analizar es la viga, ¿no? ¿Qué dice la mayoría? Algunos dicen, la mayoría dice de 2 por 2, luego hay dos personas que dicen de 4 por 4 y una persona que dice que no lo tiene claro. Para comenzar, sabemos que la viga axialmente no va a tener ninguna influencia porque todo el problema lo estamos planteando con la hipótesis de que la viga, perdón, que los elementos son infinitamente rígidos axialmente. Entonces, de hecho, axial no tiene. Lo que nos queda es cortante y momento. Pero, y aquí está un detalle muy importante, si es que yo entiendo que la columna es infinitamente rígida axialmente, este nodo de acá no se desplaza verticalmente.
no se desplaza verticalmente, porque la columna es infinitamente rígida axialmente, por lo tanto se impide ese movimiento vertical. Muy bien. Por lo tanto, ¿tiene sentido que yo incluya un grado de libertad cortante en la viga? Por supuesto que no. Entonces, voy a borrar esto de acá y voy a poner he eliminado los grados de libertad que había puesto en el extremo empotrado y solo me voy a quedar con el giro. Porque la cortante no va a afectar porque la columna está resistiendo absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, la viga es de 2 por 2. ¿Y cuáles son los términos que van a conformar a la matriz de rigidez de la viga? ¿Cuáles son los términos que van a armar a la matriz de rigidez de la viga? Eh, que los vamos a calcular en un ratito. Entonces, la columna es de 4 por 4 y la viga o sea, la viga es de 2 por 2 y los términos que la conforman son únicamente los términos de momento, ¿no? Correcto, entonces los términos son, correcto, 2 y 5 y los términos son 4i sobre L y 2i sobre L. ¿Vale? Entonces, quisiera saber hasta acá si alguien tiene alguna consulta. Uy, no pueden responder, ¿no? Ahora sí, ya pueden responder, por favor. Creo que es bastante obvio que I de la viga, voy a ponerlo así, es igual a 0.3, uy, ¿por qué no se escribe? 0.3 por, te lo vuelvo a explicar. Ok, alguien ha hecho un muy buen comentario acá, profesor. La matriz de la columna no sería... Alguien me ha puesto este comentario. Profesor, la matriz de la columna no sería de 2 por 2 porque no hay desplazamiento por el empotrado. Es correcto, si esa hipótesis en el análisis. Obviamente ese es un caso inventado de acá, pero sí, efectivamente, si completamos el análisis, o sea, ahorita hemos incluido este caso, no hemos incluido ese grado de libertad axial, pero cuando completemos el análisis matricial debe salir que esto es igual a 0, ¿no? Que el desplazamiento axial que hay aquí es igual a 0 porque efectivamente está restringido por el empotrado de la derecha, sí es correcto. ¿Sí? Algo muy importante, igual que agregar, es que nosotros nos vamos a concentrar únicamente, que todo el análisis que vamos a hacer aquí va a estar enfocado en este desplazamiento axial. ¿Sí? Entonces los ejercicios que vamos a ver en realidad van a tener aquí un apoyo simple, más que un empotrado. Pero sí es correcto, en este ejemplo de acá, y yo habría sido más apropiado poner un apoyo móvil. Sí, muy bien, muy buen comentario. Ok, entonces, y de la viga. Ah, alguien justo preguntó, ¿no? Alguien me escribió por el chat interno. Profe, ¿por qué la matriz es de 2 por 2? Vale, voy a volver a explicar eso. Ok, si consideramos solo la hipótesis de viga infinitamente rígida, infinitamente rígida axialmente para la viga,
se entiende que la viga tendría una matriz de 4×4. Ve respondiéndome esto en el chat, por favor, de aquella persona que me escribió. De 4×4. Sin embargo, voy a imaginar cómo se deforma. Voy a hacer un dibujito aquí al costado. Entonces tenemos esto y tenemos esto de acá. Voy a ponerle un apoyo simple para que sea mucho más práctico el dibujo, es verdad. Entonces esto se puede desplazar y esto está así. Entonces, ¿cómo será la deformada de esta estructura? Ante cualquier fuerza en general, no importa. Imaginemos que le aplico una fuerza lateral, ¿vale? Una fuerza lateral, sí, eso está bien, una fuerza lateral. Entonces la deformada de esto sería algo así. Sí, tal vez así. Y quizás algo así, ¿no? Noten que esto, que este nodo libre, no se va a desplazar verticalmente, ¿no? Este nodo de acá no ha bajado. Por lo tanto, este grado de libertad axial vertical no está aportando nada. Entonces, como este grado de libertad vertical no aporta nada, tiene sentido no incluir el aporte de corte de la viga, ¿cierto? La viga, si yo analizo la viga, va a tener un aporte de corte en este grado de libertad de acá. Pero no tiene sentido sumar, ¿cuál es la rigidez ahí? 6,6 sobre L, ¿no? 6,6 de la viga sobre L al cuadrado, que es la rigidez cortante de la viga en ese grado de libertad, más el infinito axial de la columna. Esto no tiene sentido. ¿Cierto? Entonces, los únicos grados de libertad que yo voy a incluir en el análisis de mi viga van a ser el 2 y el 5. Solo los términos de momento, que serán 4i sobre L y 2i sobre L. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Podrías responderme en el chat, porfa? Mientras tanto voy a calcular la inercia de la viga. 5,4 por 10 a la menos 3. ¿Quedó claro? ¿Podrías confirmarlo en el chat? Aquella persona que me escribió justo preguntándome por eso. Listo. Ok, entonces terminemos de armar nuestra matriz de rigidez, ¿no? Ya sabemos de qué tamaño va a ser la matriz de la columna, la matriz de la viga. Entonces esto de acá, vamos a armar la matriz. Algo que también vale la pena hacer o tal vez dejar de hacer, sería la forma correcta de decirlo, es no llenar toda la matriz de rigidez, ¿no? O sea, yo sé que aquí el término va a ser 3210.24 y sé que aquí va 4012.8 y sé que aquí va 6688. Solamente voy a llenar un lado de la matriz, ¿no? Porque yo sé que es simétrica. Y aquí va... Correcto, simplemente le pones simétrico, por supuesto. 3210.24. Pero ojo, aquí va un menos, ¿no? Y aquí va menos 4012.8. Y aquí abajo va 3210.24. Aquí 4012.8.
Y aquí va la mitad, ¿no? En ese término, 6, 6, 8, 8 entre 2 es 3, 3, 4, 4. Aquí va menos 4012.8. Y acá abajo va 6, 6, 8. Entonces esa es la matriz de la columna. Luego voy a armar la de la viga. Los términos de la viga son... Voy a ponerlo esto por acá. ¿Cuánto vale lo de la viga? Es 6, 4i sobre L. 4 por 2.2 por 10 a la sexta por 5.4 por 10 a la menos 3 sobre 5. 9504. ¿Sale esto 9504? ¿Pueden confirmarlo, por favor? ¿Ven eso? 4752. Listo. Y luego puedo calcular la matriz, armar la matriz de rigidez de la viga, ¿no? Muy bien, gracias Leonardo y Juan. Listo, gracias Iber. Entonces los términos que tenemos por aquí son 9504. Esto va por acá. Y aquí va 4752. Listo. Entonces, voy a poner los grados de libertad, ¿ok? Los grados de libertad que tenemos acá. Otra cosa bastante importante. Noten cómo la columna la he armado como si fuese la matriz de rigidez de la viga, ¿cierto? Termina siendo exactamente lo mismo. Y noten que los negativos los estoy poniendo acá, ¿cierto? No sé si se acuerdan de análisis 2, pero algunas personas se memorizaron la matriz de la columna y cuando te lo memorizabas de cierta manera, los negativos aparecían aquí, ¿no? En vez de en el color rojo. No sé si se acuerdan eso. Ya, eso dependía, antes de que surja esa pregunta, porque siempre surge de alguna manera, depende de la orientación de la columna. ¿Sí? Yo estoy, ¿cierto? Uno calculaba la matriz de transformación y según eso multiplicabas y la matriz de transformación dependía de la orientación de tu elemento. Ya, yo estoy orientándolo de esta manera, ¿ok? Uy, esperen un ratito, no sé qué fue. Ya, yo lo estoy orientando hacia abajo. ¿Sí? Si lo orientas hacia abajo, la matriz de rigidez de la columna termina siendo lo que usualmente le llamamos matriz de rigidez de la viga. Pero ustedes pueden hacerlo como les parezca, en realidad sale exactamente igual si lo orientas hacia arriba, si lo orientas hacia abajo. Yo siempre lo oriento hacia abajo, solo por costumbre, realmente no hay ninguna diferencia. Entonces, voy a colocar los grados de libertad en nuestras matrices de rigidez. Tendríamos 1, 2, 4, 3. Tenemos 1, 2, 4, 3. Y aquí tendríamos 2, 5, ¿no? Entonces acá tendríamos 2 y luego de color rojo 4, 5. Listo.
Entonces, luego de eso, lo que se tiene que hacer es ensamblar, ¿no? El ensamblado lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a dejar esto acá. Entonces quisiera saber hasta esta parte. En un segundo. Ok, ¿alguien quisiera copiar? ¿Alguien tiene alguna consulta? Permítame un momento que voy a marcar la asistencia. Ok, 4 personas dicen que quisieran un minuto para copiar, vale, les doy un ratito para que copien. Justo eso voy a mencionar al final de la clase, dame un momento, Miguel. Voy a marcar asistencia. La manera en la que voy a marcar asistencia es simplemente revisar los que han venido a la clase y verlo así rápidamente, ¿no? Así que no voy a demorar nada. Listo. Ok, voy a dar un minuto más para que terminen de copiar. A medida que terminen de copiar, por favor, cambien su respuesta para saber cuántos ya han terminado. Ya. Ok. Igual está grabado, ¿no? Así que pueden revisar. Ok, ya hay solo 2 personas que les queda para copiar. Tomen una captura, por favor, y ya voy a pasar. Lo que queda hacer aquí sería armar la matriz de rigidez global. Listo, Juan, genial. No lo voy a hacer ahorita, eso ya va a quedar para otra sesión. Quisiera que regresemos las diapositivas y veamos un poquito qué es aquello que vamos a cerrar la próxima semana. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen un ejercicio más que saqué del Hiveler, ¿sí? Algo súper básico. Era más valioso me parece que lo hagamos nosotros mismos a que vayamos por acá, eso ya lo pueden revisar ustedes. Ok, es justo lo que yo había mencionado, ¿no? Consideramos infinita rigidez axial, eso es lo que vamos a hacer en el curso. Algo que vamos a incluir la próxima semana es el cálculo de la matriz de rigidez de un muro de corte, ¿sí? Lo pueden revisar eso en la sección 9.7 Shear Deformations del libro Matrix Analysis of Structures de Casimati, ¿sí? Eso vamos a incluir la próxima semana. Vamos a usar esta matriz de rigidez de acá, que ustedes se supone ya la conocen. Lo que también vamos a hacer la próxima semana es el cálculo de la rigidez lateral de una columna empotrada utilizando un apoyo simple. Si la mayoría de estudiantes simplemente se mecaniza y automáticamente usa esta ecuación, ¿no? 3I sobre L al cubo, la rigidez lateral de una columna con un apoyo simple. ¿Alguien se acuerda o sabe cuál es la rigidez lateral para una columna doblemente empotrada? Eventualmente se la van a saber de memoria, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Es 12E por I sobre L al cubo. ¿Ok? Y la forma de llegar a esto es usando el procedimiento de condensación estática o resolviendo ecuaciones. La manera que a ustedes les parezca más simple. El problema con condensación estática es que tenía una inversa, ¿no? Y realmente nadie se acuerda cómo calcular una inversa, ¿no? O sea, realmente no me acuerdo. No recuerdo cómo se calculaba la inversa.
una matriz de 2 por 2 es bastante simple, ¿no? Era la transpuesta entre la determinante o algo así, pero para matrices de 3 por 3 se vuelve mucho más complicado y trabajar con matrices en estas calculadoras es un poco extraño. Obviamente en Excel es fácil, pero lo que yo voy a hacer es, vamos a analizar el cálculo de la rigidez lateral de una manera, me parece un poco más práctica, que al final igual se resume en el uso de una inversa, pero es como más digerible, y eso es aquello que vamos a concentrarnos la próxima semana. Lo bueno es que tienen acá un par de diapositivas más para revisar. Revisen estas diapositivas, esto es básicamente lo que igual vamos a continuar haciendo la próxima semana, porque esta es una clase de repaso y seguir haciendo así las siguientes. Lo que sí queda, no le hagan caso a esto tiene que ver con una demostración que ya no nos dio tiempo para hacer, pero no pasa nada. Lo que ocurre es que en el Chopra utilizan de frente una ecuación para calcular la rigidez lateral. Si solo voy a decir qué es lo que está puesto acá, no se asusten, esto es por si llegábamos a esto, pero no pasa nada. El Chopra, no se preocupen por eso. Eh, el Chopra de frente les da una ecuación para el cálculo de la rigidez lateral, ¿sí? Pero es horrible, ¿sí? Porque es una ecuación espantosa, nada que ver, nadie se va a memorizar esto. En cambio, lo que yo hice acá es analizar con letras cómo se calcula la rigidez lateral utilizando este procedimiento que estoy explicando acá. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Revísenlo igual y si alguien tiene alguna consulta me comenta. Vamos a incluir también, esto sí o sí está para la próxima semana, vamos a incluir infinita rigidez axial, infinitamente rígido a flexión o infinitamente flexible, cuando E por I es igual a infinito o cuando E por I es igual a 0. Eso sí está agendado para la próxima semana. Entonces, lo que nos está quedando pendiente de hoy realmente solo es esto. Cálculo de la rigidez lateral, que lo vamos a hacer la próxima semana. Sí, porque nos demoramos un poco en el cálculo de la matriz de rigidez. Con respecto a la bibliografía, ahorita voy a ir de frente a esa diapositiva. Ok, la bibliografía del curso, la principal es esta, el Chopra, Dynamics of Structures. Eso es lo que vamos a utilizar. Esta debe ser su Biblia en todo el curso en general. Por ahora, si alguien quiere ir leyendo, lea el capítulo 1 y puede ir adelantándose capítulos 2 y 3 si quieren. Sé que en el curso de Sismo las primeras semanas les dejan bastantes lecturas, así que no pasa nada si todavía no se enfocan. No, pero me parece que la biblioteca de la UPC tiene ese documento. Me parece que la biblioteca de la UPC tiene ese documento. Y voy a ver si encuentro algo por ahí, si no se lo subo al Blackboard, ¿ok? Cualquier cosa va a estar en la carpeta de clases prácticas. Este segundo libro lo vamos a utilizar en la segunda parte del curso, así que vayan consiguiéndolo. Esto es por si quieren repasar análisis matricial, ¿no? Estoy seguro que lo conocen. Y el libro principal de análisis matricial desde mi punto de vista es el Casimali. Ya saben, si tienen cualquier consulta, me pueden escribir al correo, ¿ok? Esta fue la clase del día de hoy. Gracias por su participación. Nos vemos el otro martes. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Nos vemos.